les comentaba, la materia se llama Procesos Industriales. Lo que vamos a ver es un pantallazo más que nada de lo que son materiales en la industria y sus respectivos procesos. La idea de esto es poder, ante un material o un producto, poder seleccionar qué material lo vamos a fabricar y cuál sería la manera más óptima de procesarlo. Naturalmente hay miles de procesos, cada uno sabrá dadas las circunstancias cuál aplicar dependiendo de los factores, ya sean económicos o disponibilidad de maquinaria, disponibilidad de tecnologías. La materia alterna entre dos temas. Primero vamos a hacer una vista hacemos un conocimiento de los materiales, centrados en lo que es metales, ya sea ferrosos, de hierro o no ferrosos, una visión por todos los plásticos, compuestos cerámicos y vamos a también ver el tema de híbridos, como son los compuestos con nanotubos de carbono o un poco de los compuestos de tecnología más moderna. En cuanto a los procesos, todo lo que sea tratamiento, normalmente estamos por el momento la cátedra está muy centrada en lo que es el proceso de metales. Estamos viendo con Fernando Ferrer, el director de la carrera, y el otro profesor Sunchales, vamos a intentar meter un poco otras tecnologías también. El tema es que es bastante extenso el programa y bueno, vamos a ver cómo se nos van dando las clases. De manera virtual, lo malo es que si bien las presentaciones son cortas y las partes presenciales son más cortas, tampoco les puedo tirar por la cabeza cientos y cientos de hojas para que se arreglen solos. Así que vamos a tratar de ir acomodando ahora con el correr de los días, a ver cómo lo podemos acomodar. Tenemos toda la parte de tratamientos, ya sea tratamientos térmicos, superficiales, de material completo, conformado, que es toda la parte de inyección o de formación en frío o en caliente, procesos de arranque de viruta, como torneado, taladrado, fresado, y por supuesto la parte de procesos de adición, de manufactura aditiva. Hoy en día cualquiera tiene conocimiento de lo que es una impresora 3D, ya sea de plásticos, también hay de metales, adición por soldadura. El tema es que, bueno, cuando yo estudié esta materia, la parte de imprimir era una verdadera novedad para nosotros. Hoy está un poco más integrado, tanto a nivel hobbyista como a nivel producción. Objetivos de la carrera, de la materia. Conocimientos en materiales de la industria, sus respectivos procesos, poder identificar y clasificar los materiales a trabajar en el proceso, identificar los procesos que intervienen. ¿Cómo la vamos a cursar? Está dada para ser presencial, por ahora no nos habilitaron a hacer presencial, así que esto de las 4 horas por semana no se asusten, este mix no va a durar 4 horas, sería imposible tenerlos atentos 4 horas en la pantalla. Y tenemos un tiempo de cursado de 15 semanas. Hay 8 unidades, en cada unidad vamos a tener un pequeño trabajo práctico, no se asusten, no es una entrega compleja ni nada, es algún cálculo del proceso, tiempos, presiones, no es nada grave. La evaluación se va a hacer a través de 2 parciales, uno más o menos ahora vamos a tratar de acomodar las fechas. Normalmente después me gusta poner las fechas al principio del curso, después se empiezan a superponer muchas las cosas. Por supuesto soy flexible, si hay superposición con otras materias o otras entregas, lo vamos a ir charlando, pero por lo menos tener una idea de hacia dónde vamos y tener presente el plan a seguir, porque ya les vuelvo a repetir, son bastantes los temas, es un poco extenso, no es complicado, pero hay bastante para ver. Sí va a haber un trabajo técnico, un trabajo práctico final, integrador, eso sí es tipo monográfico. Lo más probable es que sea en grupos, 2 o 3 personas, que también tenemos que definir con el otro docente de cómo lo vamos a ir ejecutando, pero bueno, eso ya es más para el final del cuatrimestre. Y hay un examen final. El examen final depende de si estén para regulares. Si son regulares va a haber un examen final, si asisten a la promoción van a pasar. El tema de la asistencia está eso del 80% es lo que es la parte de estatuto. Por ahora, como es virtual, las asistencias son relativas, sé que hay muchos que trabajan, así que lo vamos a ir charlando si la entrega del trabajo final es necesaria.
Si los dos exámenes se aprueban con 6 o más, tienen la regularidad y van a la instancia de examen final. Si en cambio en los exámenes preliminares ahí aprueban con más de 8, van a promoción directa y ya tienen aprobada la materia. Este es más o menos el cronograma de todas las clases que tenemos. Por suerte, según lo que estuve viendo, no hay feriados que afecten los martes, así que tenemos una clase de más que el año pasado. Así que por ahí podemos llegar a amortiguar o ampliar un poquito algún tema que les interese o no hayamos llegado bien. Y estarían las fechas tentativas, lo vamos a ir charlando, el 26 de mayo, de abril, perdón, el 26 de abril sería la fecha para el primer parcial y el 14 de junio la del segundo parcial. El 21, la idea es hacer una corrección de los parciales, una instancia de consulta y las entregas de los trabajos prácticos. Y el 28 nos queda una clase de consulta para los que quieran rendir el final o de recuperación para los que no hayan podido probar los dos primeros parciales. ¿Vamos bien? ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Bueno, Sí, programa estaba de... chateando con Eduardo, que no. ¿Cómo? Sí, ¿Perdón? sí, acá estamos. No, justo estaba hablando con un compañero, no se pudo conectar porque estaba trabajando Ah, sí, sí, no, con aviso. Eduardo Ruiz. Puede ser Justo me Emanuel, está ¿no? mandando un mensaje. Me escribió No, Emanuel para Eduardo, decirme que está en una mañana... auditoría ahí en Male. ¿Perdón? No te escuché. No, me decía que estaba en una auditoría ahora. Y salía a 7:30, creo. Sí, sí, me escribió por WhatsApp. Lo mismo por eso, lo bueno de estas clases virtuales es que va a quedar grabada para el que la quiera volver a consultar o repasar un poquito. Y bueno, al que no llegue, se entiende que por cuestiones laborales no todos podemos llegar. No hay problema, soy flexible con eso. La presencialidad no sigue cumpliendo con los trabajos y los exámenes. Está grabando, Estoy grabando la clase, sí. Martín, está grabando porque no veo arriba meter. Ah, bien. No, lo que pasa es que Meet ahora como ya no es más, este es mi Meet privado, no tengo la versión full, no deja más grabar. Estoy grabando con una aplicación de escritorio. Después voy a subir el video. Ah, bien. Está. ¿Dónde estamos? Acá. Oh, bueno, programa de la materia. Unidad 1. Hoy vamos a arrancar un poquito, así ya les dejo material que pueden ir leyendo para la semana que viene, así tratamos de pasar, que es la parte un poco más densa, digamos, la pasamos un poco más rápido, después ya nos metemos de lleno en la parte más práctica. Unidad 1, descripción de metales, su estructura, clasificación, propiedades y aleaciones. La parte 2 ya vamos a ver más el tema de procesos, tratamientos térmicos y tratamientos, toda la parte de ensayos de materiales para determinar sus características y un poco la clasificación de los mismos. Tercera unidad, ya cambiamos de material, vamos a plásticos, sus propiedades, clasificaciones, el conformado, procesos de inyección, procesos de mecanizado, su utilización y también se incluye en la misma unidad la parte de cerámicos. En unidad 4, materiales híbridos, sus propiedades, bueno, básicamente las primeras 4 unidades es un vistazo por los materiales. Quinto, procesos de fabricación por arranque de viruta, como les comentaba, corte, torneado, bueno, un poco la parte más interesante más allá del proceso, ver un poco también las máquinas que intervienen en el proceso, taladrado, fresado, CNC y diferentes tipos de CNC. Proceso de fabricación por deformación plástica, unidad 6. Unidad 7, manufactura aditiva, impresión. Y la 8, que es la que estamos tratando de ampliar un poquito a toda la parte de que ya les interesa más a ustedes, la parte de fabricación de circuitos impresos y un poco la parte de automatización de los procesos. Eso todavía estamos en un proceso de acomodarlo, pero bueno, falta para llegar hasta a ese lado. Bueno, esta es la parte de introducción. No sé si hay alguna pregunta con el cursado. ¿Estamos bien? Bueno, Hola. Por bien. el momento no. Hola. Se me corta un poco. ¿Me escuchan?
Se escucha. No, no. Sí, sí, se escucha, se escucha. Ahí está. Sí, sí. Tengo la... ¿Estamos todos acá? Bien, no me quedó ninguno colgado por los dos, ¿no? No. Bueno. Sí, sí. 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 O sea, ¿Alguno perdón, está no, la idea trabajando? del final. Te escucho muy bajo, Adrián. ¿Cómo? No, Rubén. No, Rubén, Rubén perdón. estaba hablando. No, no, nada. No, justo ya me había contestado, por eso estaba grabando, pero ya escuché que dijo, sí. Bien, Me quedó abierto el micrófono, perdón. perfecto. ¿Alguno está trabajando ya en industria en alguna parte? ¿Qué procesos Sí. tenemos Sí, sí, en sí. cuenta? Bueno, igual no, casi todo. ¿Me Pero podrás yo indicar cuál trabajé fue? mucho tiempo en HB Maquinaria, 10 años, después estuve en Ah, Giuliani. HB. Sí. ¿Cómo? En HB me dijiste. No sé. Sí. Sí, estuve en tornería, estuve en oficina técnica, después pasé al departamento de electricidad, porque me quería hacer montaje. Me gustaba el montaje, entonces me pasé por todas las áreas. Y después estuve en Giuliani también, en la parte de electricidad, toda la parte de automatización, y después me largué por cuenta mía y hago todo lo que es de fabricación de algunos equipos, montaje, servicio técnico. O sea, tengo un taller, Bien. un galponcito de 30x10 y algunas máquinas, cortadora de plasma, soladoras, esas cosas. Bueno, entonces te voy a pedir una mano para la parte de torneado. Te la vamos a dejar a tu cargo. No, sí, también, pero el torneado no es lo que más me gustaba. Bien. Por eso no tengo torno, pero Bueno. ¿Alguna más? ¿En alguna fábrica? ¿O por su cuenta? Sí, 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 yo trabajo en Male, Ajá. en la parte de soldadura. Soldadura, estampado, rectificado de Perfecto. válvulas. Bueno. Bárbaro. Bueno, listo. Visto la parte de introducción a la materia, yo les voy a dar una... Vamos a arrancar con una presentación de metales, como para dar una pequeña introducción, y después va a quedar en el... en el campo virtual va a quedar un archivo que lo pueden ir leyendo para la semana que viene, así lo vamos a repasar y ya terminamos lo que sería unidad 1. ¿Estamos? Bueno. Ok. Bien. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. ¿Estamos viendo? Sí, ahí se ve. Sí, No, metales. Sí. sí. Bueno, metales, una descripción rápida, son cuerpos simples, normalmente uno lo identifica como sólido a temperatura ambiente, lo digo generalmente, también tenemos el mercurio que es líquido, pero bueno, son casos especiales. La utilización en manufactura es debido a su alta resistencia, normalmente bajo costo comparado con otros materiales. Son buenos conductores de calor y electricidad y al pulirlos o darle una terminación superficial tienen su brillo característico. Metales, los más comunes y los más usados, no son todos. Aluminio, berilio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, iridio, hierro, que es lo que más vamos a ver en esta unidad. Plomo, litio, magnesio, manganesio, mercurio, molibdeno. Normalmente todos estos metales es muy raro verlos en estado puro. Si bien cuando uno estudia la estructura de los materiales lo estudia en estado puro, lo más común verlos es en aleaciones. Wolframio es lo que nosotros conocemos como tungsteno. No sé por qué a veces la nomenclatura lo cambia de nombre, pero bueno, por ahí vamos a hablar indistintamente de wolframio y el tungsteno. Para los que ya saben de mecanizado, normalmente se conoce como metal duro, que está en los elementos de corte de las máquinas. Entre las clasificaciones que más grandes se agrupan lo que es aleaciones ferrosas, como su nombre indica. y el electrodo no consumible de proceso TIC. Claro, tenés la TIC, por eso se llama tungsteno y es wolframio. No sé por qué hay, no sé si un error de traducción o por qué quedamos ahí. Sí, en el electrodo de la soldadora.
Gracias. Bueno, en aleaciones ferrosas tenemos el acero, que es una aleación de hierro con carbono. El carbono no es un metal, pero bueno, lo vamos a ver bastante interviniendo en lo que es en todas las aleaciones de hierro. El acero inoxidable, que es hierro con cromo en su mayor parte y agregados de molibdeno y níquel, que cada aleación, cada elemento que se le agrega a la aleación va cambiando las propiedades, como vamos a ir viendo. Y con otros aliantes como plata, estaño, platino, manganeso, vanadio y titanio para darles diferentes propiedades a lo que es las aleaciones ferrosas. Características. ¿Qué tiene de bueno una aleación ferrosa? Es económica, se consigue en abundancia en la naturaleza, el proceso de obtención es relativamente sencillo, normalmente se hacen procesos a gran escala, pero no es algo tan complicado y de obtener. Poseen una gran resistencia y el proceso es relativamente fácil. ¿Cuál es los problemas? Es su alto peso en relación al volumen. Sin un proceso adecuado sufre de corrosión y se deforma. Bueno, esto está puesto como una característica negativa. En algunos casos esto nos ayuda para los procesos de fabricación, que sea fácil de deformar, y en otros casos donde necesitamos mayor dureza puede llegar a ser un problema. Metales y aleaciones no ferrosas. Los metales más comunes en estado puro es el aluminio, cobre, plata, estaño y zinc. Y las aleaciones de las más comunes que vamos a ver es el latón, que es una aleación de cobre y zinc en su mayoría, y el bronce, cobre, plomo y estaño. El bronce, bueno, todos conocen el bronce, manijas, llaves, bujes por su resistencia a la fricción. Y bueno, ustedes están en mecatrónica, calculo que ya habrán soldado algún que otro componente. Como saben, el estaño, que nosotros llamamos el rollo de estaño para la soldadura, el estaño es muy frágil, entonces por eso tiene agregados de plomo. Lo que nosotros llamamos estaño y compramos un rollo de estaño es una aleación estaño-plomo. Las aleaciones no ferrosas. Buena resistencia a la corrosión. Esto es medio capcioso. Por ejemplo, el aluminio se oxida mucho más rápido que el metal, solo que el óxido actúa como protección del metal que queda abajo, por eso el óxido es transparente y el óxido se oxida muy rápido, pero como el óxido es transparente parece que el metal está totalmente protegido. Pero es ese mismo óxido que también, valga la redundancia, protege al resto del metal. Bajo peso en relación volumen y normalmente, como los casos del aluminio y el cobre, tienen una mejor conductividad eléctrica y de calor. Tienen una menor resistencia, depende también de la aleación. Hoy en día con nuevas tecnologías se pueden ir dando nuevas aleaciones que son más resistentes y más livianas, pero al hacer esto, mientras más mejoramos una aleación, estamos generando un mayor costo de obtención. Y los procesos suelen ser un poco más complejos o por lo menos requerir maquinaria especial. Estructura de los metales. Todos los metales, internamente los átomos se acomodan de una forma a la que se llama cristales. Estos cristales se van acomodando de diferentes formas en el espacio dentro del sólido a medida pueden ir cambiando con la temperatura, y se van acomodando de diferentes formas. De la forma que encaje uno con otro va a dar un diferente tipo de estructura, y esto es muy importante conocerlos o saber cómo se comportan porque van a definir las propiedades de cada metal. Se puede modificar esta estructura a través de temperatura normalmente o a través de la inserción de distintos aliantes, y modificar la estructura, como decía, modifica las propiedades. Normalmente no, en todos los metales se organizan en disposiciones regulares, de manera que para todos los elementos de la tabla periódica hay 14 diferentes estructuras. Por suerte, para los metales solo tenemos que concentrarnos en 3. Tenemos lo que es cúbico centrado en las caras. No sé si se ve bien la definición, cómo sale. ¿Ahí me escucha?
Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, se ve Sí, bien. se ve bien, se ve bien. El cubo centrado, no sé si lo puedo ampliar, ahí, un poquito. Si lo pueden ver bien ahí, o sea, el cubo es los 8 lados de un cubo y en cada cara de ese cubo hay un átomo además. Esta es una de las distribuciones más compactas de una distribución cristalina de cristales. Después está la cúbica centrada en el cuerpo, que es la misma distribución de los 8 átomos en cada extremo y uno en el centro. Es decir, cada átomo en esta estructura está en contacto con 8 átomos y cada átomo en esta estructura está en contacto con... me perdí. 12. No, perdón, me confundí. En la centrada del cuerpo cada átomo está con 4 átomos y la centrada en las caras con 6. Es decir, que está mucho más compacta la estructura cristalina. Y otra estructura en los metales es la hexagonal compacta. Esta es una estructura mucho más compacta y tiene mayor densidad de átomos en la estructura. Bueno, el tipo de estructura define qué tan compacta es la distribución de los átomos en el espacio y esto define las propiedades del metal y su afinidad o no a ser aliado con otros metales. Es decir, el espacio que deje cada uno de los átomos dentro de esta estructura me va a permitir a mí introducir otros materiales, otros elementos, y de esta manera vamos a poder cambiar las propiedades del metal. El hierro puro, el hierro es uno de los elementos más aliados y es bastante característico su comportamiento porque puede cambiar su estructura a medida que la temperatura cambia. Esto es muy importante a la hora de hacer los tratamientos térmicos. En estado sólido la estructura es body center cubic, sería centrada en el cuerpo, es decir, es mucho menos denso que, y es más blando por ahí. A medida que aumenta la temperatura llega a un punto entre los 910 grados y los 1395 donde aún estando sólido el hierro empieza a cambiar su estructura y la pasa a centrado en las caras, face, la F es de face. Pero lo más raro es que después de los 1400 grados vuelve a su estructura anterior de centrado en el cuerpo. Durante este cambio de fase, lo particular es que si nosotros estamos agregando calor en este proceso, cuando llegamos a los 910 grados es muy marcado porque a medida que cambia la estructura, eso está haciendo, como está haciendo un cambio de estado del metal, no cambia la temperatura. Seguimos agregando calor, pero la temperatura se mantiene constante durante ese cambio de fase hasta que podemos pasar a la otra estructura. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de tratamientos térmicos, el comportamiento del hierro. Este comportamiento se llama polimorfía, es decir, poder cambiar su estructura o tener diferentes tipos de estructura dentro de un mismo material. Bueno, hasta acá llegamos a la parte teórica. Esto es determina que si miramos esto, estaríamos diciendo que todos los metales tienen una estructura perfecta dentro. Normalmente, mientras más puro sea el elemento o el hierro, el acero, el metal, perdón, más vamos a ver este tipo de disposiciones cristalinas. Pero a medida que nos vayamos un poquito en aleaciones, estas estructuras no son tan perfectas y da lugar a defectos dentro del metal. Que se los llama defectos, pero normalmente es lo que nos ayuda a poder trabajarlos, así que conocerlos ayuda a lo que es el proceso del metal. Si en toda la estructura estos círculos vendrían a representar todos los átomos del hierro, normalmente suele faltar un átomo entre medio de toda la estructura, eso se llama vacancia. Esa vacancia, ese hueco, si el elemento aliante tiene un tamaño similar al del hierro, se va a introducir dentro de ese espacio y se va a conocer como una impureza sustitucional. La impureza intersticial, en cambio, es cuando el aliante tiene un átomo más pequeño que el de hierro y se mete dentro de la estructura cristalina, o sea, entre medio de los espacios que dejan los mismos átomos de hierro. Bien. Estos defectos, por ejemplo, las vacancias y demás
cosas normalmente se dan en un cambio de temperatura. Cuando el elemento se va organizando, llegan partes donde hay un cambio de fase entre grano y grano del metal. Y se conocen como dislocaciones. Estos defectos, si lo ven acá abajo, esta es la estructura cristalina perfecta y dada una contracción del material no le da lugar a seguir con la línea. Esta dislocación es lo que nos permite, por el efecto por ejemplo de cizalla, desplazar el material y deformarlo sin romperlo. Acá se ve un poco el proceso, bastante esquemático, pero al tener un esfuerzo de corte sobre esta línea, el intersticio se va corriendo hasta que llega a acomodarse la estructura, pero ahí quedamos con una deformación permanente del hierro. Bien, dislocaciones. Bueno, a modo de conclusión preliminar, todos los metales son cristalinos. Las estructuras e imperfecciones determinan las propiedades de la aleación o del metal. Las dislocaciones son responsables de la ductilidad, de lo que veíamos en la pantalla anterior. El tener un espacio nos permite poder apretar el efecto de presión sobre ese punto y poder generar una deformación del metal. El conocimiento de la estructura cristalina de los metales permite comprender mejor sus propiedades y su desempeño en aplicaciones prácticas. Bien. Bueno, acá terminamos con la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos todavía ahí? No. ¿Sí? Sí, sí, estamos acá. Bien. ¿Estamos bien? No corté, ¿no? Ahí está. Bien, Sí, perfecto. sí. Bueno, por ahora eso, tuvimos un poco, fue rápido la presentación, pensé que íbamos a estar un rato más. No sé si alguno quiere preguntar algo. No, Martín, bibliografía, ¿qué vas a usar? ¿El Rey Barreiro? Bueno, ahí les quería, quería mostrarles eso, esperá que estoy entrando al campus. Bien, ahí lo voy a compartir de nuevo. Pantalla. Esa es la Biblia, como el Casillas al torno. ¿El Facorro? No, que el Aprey Barreiro es la Biblia de tratamientos térmicos, como el Casillas al Manuel Casillas a la tornería. Sí, igual dada la velocidad, por ahí vos estás hablando, son libros de ingeniería, yo estaba... El mío fue el Gruber, la Biblia mía, pero no, la materia no busca Sí, tampoco Gruber también. entrar tan adentro, de tan ingeniería, y por eso nos vamos a mover con algunos apuntes. Igual a esto, no sé si están viendo la pantalla. Sí, sí. Este es el campus virtual hoy. Sí. Hay un par de videos Sí. que a mí particularmente, el primero por ejemplo entra toda la parte de fórmulas y cálculos teóricos que por ahí exceden un poco a lo que busca esta materia, pero si lo quieren mirar no está de más, son 6 minutos, es interesante de ver. Bueno, y el segundo video es el que explica un poco mejor, sobre todo en la parte gráfica, que es bastante difícil hacerlo desde una presentación, la parte de deformaciones y los defectos en las estructuras cristalinas. Y hay dos documentos que están un poco más ampliados de lo que vimos recién en la presentación, y el que quiere ir repasando la parte de aleaciones, que es lo que vamos a ver un poco más la semana que viene. Esto es para que lo vayan leyendo y preparando si quieren, como para tener presente si la semana que viene por ahí con la presentación, si surge alguna duda lo vamos viendo mejor. Pero la presentación trato de no meterle tanta información en la presentación porque después no se entiende nada, no se ve mucho. Después me tendrían que avisar si todos tienen acceso al campus y si ven estos archivos. Si no, tenés que hablar con la gente de... Yo tengo acceso al campo, tengo acceso al campus, no tengo acceso a ninguna otra materia que no sea neumática, si bien estoy matriculado en todas. Bien. Vos me estás... espera a detener
¿Quién me está hablando? ¿Bien? Sí, sí, Enríquez. ¿Algún otro está con problemas de acceso? Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Nadie está dentro del campus? Yo estoy adentro ahora. Bien. No, a mí Yo tampoco en me el campus. entra. Yo estoy en el campo, pero no tengo acceso, Claro. como dije. Me Yo estoy estoy igual que solamente Rubén. segundo año y neumática. Lo mismo yo, me figuro neumática nomás. Bueno, déjenme que yo le voy a hablar con Fernando, que a ver que les dé el acceso y en todo caso no se preocupen, entre mañana y el jueves, si no llegan a estar habilitados los accesos, se va a generar un drive para... Ok, Santiago, para poder compartir por lo menos la parte de archivos. El que quiera, el que tenga, bueno, libros, como decías Iván, de más no están, seguramente vos ya los tenés más vistos, pero por ahí es un poco más extenso de lo que se busca dar acá en la materia. Bien. Bueno, no sé si queda algo por saber, conocer, una pregunta. Estamos casi todos, ¿no es cierto? Martín, Sí. sí, Martín, podríamos arrancar, aunque sea un ratín más tarde, porque yo justo salgo a las 6 de la oficina. Mira, si sigue yo, la verdad, esta es la primera vez que hago una charla virtual. Normalmente con una hora, hora y media, una presentación muy larga nos va a sobrar. Si todos están de acuerdo, arrancar un poquito más tarde, a las 7, 7 y media. Sí, Mirá, a mí yo recién me salí parece del mejor taller. también. Tengo una Para ruta mí de trabajo mejor todavía. también. Sí. Vine corriendo de allá del taller. Perfecto. De todas formas, Sí, la somos idea... más o Sí, no hay menos. problema. Sí, sí. Bien. De todas maneras, la idea es grabar las clases a modo de si alguno no llega, no se preocupen por la asistencia, no es algo crítico menos en este contexto. Por ahí si hacemos alguna presencial, si podemos llegar a hacer algo de laboratorio o alguna visita, ahí sí me gustaría que participen, vamos a tratar de ordenarlas en algún horario que todos puedan, o la mayoría por lo menos. Y el resto, bueno, si les parece, total estamos todos en el grupo. Para la semana que viene definimos a las 7. ¿Sí estamos bien? Perfecto. Dale, Sí, dale. yo te Sí, lo sí. agradezco Sí. mucho, Sí. Martín, Tiene porque si problema. no, llego perdiendo pedazos, digamos. Claudio me está hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, yo casi me tranco. No, yo, Iván, Iván. Bien. yo te lo agradezco realmente. No te escuché, perdón. Que te agradezco el cambio de horario, porque si no No. salgo a las 6 y... La idea es tratar de hacerlo lo más